Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, un espacio de conversación con artistas y gestores de todo Hispanoamérica. Cada semana una nueva conversación a la que nos invita el escritor chileno Víctor Munita Fritis. En Voz Alta es una producción original de Tierra Culta y Radio Bukowski. En Voz Alta, con Víctor Munita Fritis. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto es poder estar nuevamente junto a ustedes. Estamos acá comenzando nuevamente un programa de En Voz Alta de revista Tierra Culta por radiobukowski.org y también pueden escuchar este podcast a través de revistatierraculta.cl y revistatierraculta.m.mx. Además también de todas nuestras plataformas de escucha como YouTube, Spotify, también en mi canal personal de YouTube, Víctor Munita Fritis, podrán encontrar todos los programas de En Voz Alta de revista Tierra Culta, que ya estamos en la 4ª temporada y este es nuestro 5º capítulo. Estábamos escuchando la canción Eco, Respiro, Apena, interpretado por Carolina Gallardo. Ella es una soprano chilena que está radicada en Italia. Vamos a conversar con ella, vamos a presentarla. Ella es nacida en la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, y a los 14 años parte a
estudiar a la ciudad de Copiapó, desde donde estamos hoy día grabando el programa, a estudiar al Liceo de Música. Aprendió flauta traversa y dio sus primeros pasos en el canto, participando activamente en el coro polifónico de su establecimiento y en el coro sinfónico municipal de la ciudad. Luego partió a estudiar a la capital de nuestro país y realizar estudios formales en canto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 2 años con conocidos maestros de la escena lírica nacional, que ya ahí nos va a contar con quienes estuvo estudiando. Luego ha dado un giro trascendental en su carrera, luego de ganar la beca de artista destacado de la región de Atacama, lo que le permitió terminar sus estudios musicales en Chile con el maestro de canto Philip Morris, en la ciudad de Santiago. Hoy, como les decía, está radicada en Italia, en la ciudad de Verona, para seguir perfeccionando su trabajo como artista, como cantante, y está hoy día conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto poder tenerte aquí en Voz Alta de Revista Tierra Culta. Hola, Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy bien, estoy en este momento en Verona, con harto frío el día de hoy, pero todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, escuchábamos recién la canción Eco, Respiro Apenas. ¿Está bien dicha en italiano? Sí, está perfecto. Cuéntanos un poquito sobre la canción que estábamos escuchando recién, de la grabación, cuándo fue hecha, que la gente la puede encontrar también en YouTube. Sí, claro. Esta grabación fue realizada dentro del contexto de un concierto clásico que realizamos en Italia, en el Teatro Giuseppe Verdi de la ciudad de Mantova, específicamente en la localidad de Buscoldo, donde actualmente colaboro con este teatro, trabajo como freelance, digamos, y fue grabada para un recital que realizamos ahí en este teatro, como dije, pero también con un contexto educativo para realizar conciertos educativos en las escuelas también para la región de Atacama en Chile. Fue como una actividad de retribución de la beca de artistas destacados que alguna vez gané en el 2020, pero que por la pandemia se retrasó y tuvimos que hacerla recién ahora. ¿Y cómo ha sido este proceso de comenzar en el canto lírico, pero en otro país? Porque tengo entendido, como dijimos al principio, te fuiste de tu tierra, Diego de Almagro. ¿Nos puedes contar? Porque este programa se escucha en Europa, se escucha en Estados Unidos, en México, en gran parte de Latinoamérica, y increíblemente muchas veces no se escucha tanto aquí en la región de Atacama, pero a través de Radio Bukowski se escucha en casi todo el mundo. Para que le cuentes a quienes nos escuchan qué es Diego de Almagro y cómo es ese tránsito de salir a la capital de Atacama y luego a la capital nacional y al extranjero. Bueno, mira, Diego de Almagro es una comuna eminentemente minera, enclavada en el corazón del desierto de Atacama, en la tercera región de Atacama de nuestro país, Chile, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenía más o menos alrededor de 10 años, en realidad un poco menos, incluso siempre me gustó cantar y cantaba todo el día, participaba en actividades del colegio y desde ahí en adelante los profesores y las profesoras de aquella entonces vieron una vocación eminentemente musical y me sugirieron de ir a estudiar a la capital regional, que fue Copiapó, donde donde existe todavía actualmente el Liceo de Música de Copiapó. Entonces yo entré ahí a la edad de 14 años, porque en mi ciudad, que es Diego de Almagro, como es una localidad pequeña, minera, y que, bueno, actualmente ya no es tan pequeña porque bordeamos más o menos los 14.000 habitantes, pero en aquel entonces teníamos como, no sé, yo creo que mucho menos, con suerte 6.000 habitantes, mucho menos de la mitad de lo que es actualmente. Y en ese tiempo solamente existía un liceo, que es el Liceo Mineralógico y también Minero, que todavía está en la actualidad.
y solamente tenía científico humanista y minería y asignaturas técnicas. Entonces, como yo quería estudiar música, me fui al Liceo de Música de Copiapó, donde viví en un internado también, y después también en casas de amigos, y estuve ahí desde primero a cuarto medio. Así que esos fueron como mis primeros pasos, pero fue una instancia bien compleja en términos económicos, porque mi papá es minero de la zona de pala y picota, no de empresas grandes, sino que de pequeña minería. Y mi mamá era profesora de escuela, entonces económicamente era muy difícil sacar a un hijo a estudiar, más encima considerando que en la capital regional, desde Diego de Almagro, estamos a 2 horas de distancia en bus. Entonces esto hacía inviable que yo viajase todos los días de lunes a viernes a Copiapó, entonces tenía que ir a vivir ahí de alguna u otra forma. Y nada, ahí empezó este proceso de estudiar en Copiapó, en el liceo, canté en el coro del colegio, en el coro polifónico, en el coro sinfónico, y al mismo tiempo me dediqué a cantar jazz. Empecé a conocer los boleros, el bossa nova, de la mano también del profesor de piano, Patricio Varela, a quien le mando un saludo. Y con él, claro, y con él empecé a tocar en bares, por ejemplo, o sea, no en bares, sino que en heladerías, que en ese tiempo se llamaba La Vitrola, que estaba en el Plaza Real, ¿no es cierto?, que es como un pequeño centro comercial de Copiapó en ese entonces. Y nada, empecé yo haciendo este tipo de intervenciones musicales, también empecé a hacer intervenciones en las calles, en las plazas, y de así a poquito empecé a profesionalizar este rubro musical. Y Diego de Almagro, yo conozco a Diego de Almagro, pero Diego de Almagro es un mundo minero, decías la cantidad de habitantes que hoy día tiene. ¿Cómo fue para ti darte cuenta en Diego de Almagro, que es un lugar pequeño, enclavado en medio del desierto, y que de alguna forma te dio las oportunidades para el desarrollo de la música? No, la verdad es que Diego de Almagro es una ciudad, claro, como bien dices tú, eminentemente minera. Tienes que pensar que Diego de Almagro, bueno, tú lo conoces, estamos muy cerca de la cordillera de los Andes. Y por lo tanto, todo lo estamos hablando del año 2000, a principios del año 2000, era muy difícil poder hacer algo cultural y algo artístico, y de hecho hasta el día de hoy es muy difícil. Entonces, por esta razón era muy complejo dedicarse al tema cultural en aquella época, y lo sigue siendo ahora. Claro, hoy en día afortunadamente hay mayores oportunidades con el tema de los avances tecnológicos que hemos tenido. De hecho, ya el hecho de contar con plataformas sociales lo hace mucho más ameno, mucho más práctico, pero en aquel entonces era muy difícil. Además que la cultura eminentemente está situada en la minería, es un pueblo que es todavía bastante machista. Ha costado también salir desde esa arista para que las personas, para que las mujeres también principalmente entiendan que no solamente te tienes que dedicar a estar en la casa y hacer labores domésticas, sino que también puedes convertirte en una profesional. Estoy hablando de los años 2000, obviamente hoy en día la cosa ha cambiado mucho, pero en aquella época era bastante complejo. Todavía las personas, sobre todo también mujeres, se preguntaban mucho, pero ¿cómo va a salir a estudiar afuera? ¿Y qué va a hacer? No, debería estudiar algo relacionado con las minas, o después eventualmente casarse y formar una familia y no estudiar, porque en el fondo muchas personas pensaban así, incluso en los años 2000 todavía. Ahora que tú vienes desde Italia, cuando vienes a Atacama, estuviste hace muy poquito en la región de Atacama, en tu tierra, en Diego de Almagro. ¿Cómo es el recibimiento? ¿Cómo sientes tú que te ve la gente después de haber logrado ya salir de ir haciendo esta especie de posta por capitales y lugares de Chile y del mundo hoy día? Y llegas allá, y ¿cómo te ven las mujeres también? ¿Qué crees tú? Es una respuesta compleja esa, porque mira, al menos lo que puedo evidenciar a través de redes sociales, yo siento que la gente me quiere bastante. Siento que tengo un rol bien
protagónico a nivel cultural en lo que es mi comuna y también incluso un poco llevándolo un poco más allá de la región en lo que es mi rubro. Sin embargo, siento que también tiene un poco de dulce y agraz porque si bien cierto harto el cariño del público, harto más que el público, el cariño de la gente, de mi propia gente, también siento una responsabilidad súper grande porque cuando voy para allá siempre tengo que realizar un montón de actividades de índole cultural, social, educativas, porque yo también soy profesora, entonces siempre estoy como muy ligada a esa parte y lo que conlleva también a un grado de responsabilidad muy grande el hecho de no tener que fallarles a mis coterráneas, porque siento que todo lo que yo estoy realizando en el extranjero también es para poder devolverlo también a ellos y de alguna manera contribuir también. O sea, yo igual tengo súper marcada esa figura de que si salí de Diego de Almagro, si logré salir a estudiar, porque, ojo, no quiero que las personas piensen que yo salí y logré haber salido y para mí esto es la meta máxima, haber salido de mi ciudad. No, al contrario, porque yo siento que está bien, hay una parte de la cual tú tienes que salir, al menos en mi caso, por mi rubro. Obviamente si me hubiese dedicado a la minería hubiese sido fantástico que siguiera ahí. Claro. Pero como yo soy artista, soy trabajadora en cultura, se hacía necesario salir para poder perfeccionar. Y luego de eso también viene un tercer paso que es la retribución. O sea, para mí no es una retribución solamente por escrito mediante un proyecto, para mí la retribución tiene un carácter eminentemente lógico y desde una perspectiva netamente social. No es como devolver un favor ni es una caridad, para mí es una responsabilidad con el territorio que yo nací, con el territorio que me crié y el territorio que todavía hasta la actualidad me sigue acogiendo de tan bonita manera. Entonces, como siento que es lo mínimo que puedo hacer. Sé que esa retribución viene que apoyas a muchas agrupaciones, artistas que generen sus proyectos culturales para el Estado. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va ese tipo de retribución? ¿Cómo la sientes? Mira, principalmente, a ver, este tema de los proyectos como para el Estado empezó alrededor del año 2010 más o menos. Yo empecé mucho antes de convertirme como en una artista, bueno, no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero mucho más allá de convertirme como en una trabajadora en cultura como la gente me conoce actualmente. Esto empezó más o menos el año 2010 por un tema de que yo soy educadora de párvulos y para mí se hacía una necesidad imperiosa también el hecho de poder contribuir también al tema de la educación en colegios que son de alta vulnerabilidad social, donde hay niños que, por ejemplo, imagínate, yo partí trabajando de educadora en cerros en Valparaíso, haciendo mis prácticas también, donde los niños ni siquiera conocían el mar estando ahí mismo en Valparaíso. Entonces, es una historia que yo siempre cuento, pero es real. Y dado eso, desde esa experiencia, para mí fue un llamado súper fuerte a lo social y empecé a instruirme en proyectos y empecé a buscar también por internet, porque en ese tiempo como que yo tampoco era muy fans del internet, pero de a poquito empecé y me di cuenta que habían plataformas sociales. También en ese tiempo realicé un magíster en arte y patrimonio en la Universidad de Playa Ancha, magíster que actualmente lo tengo congelado por falta de recursos. No, la verdad es que no lo he terminado, solamente estoy como egresada. Y ahí me llamó mucho la atención el tema patrimonial. Entonces, sumado a mis inquietudes que tenía con la educación, empecé a realizar una investigación para este magíster que era de cultores y artistas locales. Y ahí me metí mucho en el tema volví a mi tierra, bueno, volvía siempre, pero me refiero, volví específicamente a realizar esta investigación con un grupo de cultores que se dedica a la orfebrería, y también otro grupo de cultores que se dedica a la música andina. Entonces empecé a realizar una investigación con ellos y ahí empecé a ver este tema de los proyectos, me nació esta inquietud y empecé a trabajar con las organizaciones sociales y más o menos lanzamos en este año, me acuerdo, como unos 2 o 3 proyectos de rehabilitación de espacios patrimoniales también.
Y a partir desde ese entonces que comencé a hacerme conocida también por el tema de los proyectos y trabajo siempre con juntas de vecinos, organizaciones gremiales, también sindicales, ¿no es cierto? Entonces, también que estoy súper ligada a lo político, también yo no tengo ninguna militancia, pero siempre estoy como muy ligada al tema político. Yo creo que el hecho de ser trabajador en cultura, uno, no sé, siento que uno tiene que tener una responsabilidad, independiente que no milites, pero sí tienes que tener una responsabilidad, porque finalmente el arte igual es político. Entonces, se entremezclan todas estas cosas, claro, se entremezcla la política, la cultura, la educación, las organizaciones, el trabajo en territorio. Entonces, y bueno, y sumado a todo este discurso de ser una cantante lírica y estar un poco en contra de la élite de la lírica chilena. Entonces, me fui todo un rollo de devolver la música a los territorios donde tenía que estar, y no solamente cantar para la gente adinerada que pudiera pagar una entrada en el teatro. Y de ahí también viene mi reticencia a poder audicionar alguna vez en el Teatro Municipal de Santiago, donde existe para mí una especie de mafia. Creo que hay varios cantantes líricos que coincidimos en esto. Entonces, nunca he postulado ahí por esa misma razón, también por un afán de la descentralización cultural que tengo. Entonces, hay como todo un rollo súper grande también detrás de todo esto que nació por los proyectos. ¿Cómo entra el canto lírico en lo popular, en estos lugares de educación, de los proyectos? ¿Cómo llega? ¿Cómo la gente lo recibe? Mira, al principio cuando comencé a hacer intervenciones, a ver, hay varios puntos acá que hablar, porque, por ejemplo, cuando he realizado intervenciones en la calle, por ejemplo, no sé, en La Serena, ponte tú. ¿Por qué La Serena? Porque siempre me iba todos los veranos para allá y hacía intervenciones en la calle con el fin también de juntar dinero para poder estudiar también durante el año. Entonces, cuando he hecho intervenciones culturales, musicales, en capitales regionales como La Serena, como es Copiapó, incluso Santiago siendo capital del país, la gente, la verdad es que no se lo toma con tanta sorpresa, se lo toma como una cosa casi, no sé si del cotidiano, pero bastante más normalizado. No hay obviamente hay gente que se te acerca, que te pregunta, que te dice por qué estás cantando en la calle. Algunos también les gusta mucho lo que haces, te apoyan obviamente económicamente hablando, etcétera. Pero la relación de estas intervenciones en capitales regionales generalmente siempre no varía tanto. Es como más o menos un público que también te observa y le gusta y disfruta, y es como que alguna conexión u otra tienen. O sea, quizá alguno te dice, no, yo vi esto en la radio, vi esto en la tele, o mi abuelita le gustaba esta música. Entonces no es tan lejana al público como uno cree. Ahora, cuando tú haces esta misma intervención, pero lo haces en una localidad pequeña, en un pueblo, como Diego de Almagro, como El Salvador, no sé, por ejemplo, gracias a un proyecto también alguna vez que hicimos, que fueron los recitales líricos en tiempos de pandemia, por Atacama, tuve la oportunidad de ir a cantar a territorios donde estábamos muy alejados de una capital comunal o una capital regional, como lo era San Félix, por ejemplo, en el valle arriba del Alto del Carmen, Carrizalillo también por la costa, Chañaral de Aceituno, localidades más rurales, y por ejemplo, no sé, mismo Diego de Almagro, Portal del Inca, El Salvador. Son localidades que quedan relativamente distantes de la capital regional, que es Copiapó. Exactamente. Y es por el amplio desierto que tenemos, y además están enclavadas en precordillera, algunas en un valle que llega de cordillera a mar. Entonces es un territorio bastante extenso, en donde hiciste un recorrido sumamente importante para poder llevar tu trabajo, la cultura y que conozcan. Y eso que tú decías, la gente está más cercano a esta actividad cultural que la que muchos piensan. La tienen en la memoria, la poseen a través del discurso, del recuerdo de los abuelos, de los padres. Esto ocurría, esto me quedó acá
la transmisión de la cultura está ahí. Exactamente. Sí, por eso, claro, es así, porque de hecho cuando he realizado estas intervenciones en poblados más alejados de la capital regional, como dijiste, la reacción de las personas es totalmente mucho más de agradecimiento, existe más una complicidad también con el trabajador en cultura, que en este caso soy yo. Existe un interés que va mucho más allá simplemente por el hecho de estar presenciando una actividad artística en sí, sino que existe un interés, yo siento que hay un interés más genuino incluso, y donde te preguntan la historia, los contextos históricos que hay detrás de estas obras, van mucho más allá. Hay gente que está ávida de saber otro tipo de situaciones, otro tipo de contextos, como te decía, de las obras, y también le interesa mucho más el tema de la difusión también cultural, que a estos territorios es escasa o más bien cuesta que llegue. Oye, ¿por qué recién dijiste que había como una especie de mafia en el teatro municipal? ¿A qué te referías con eso? ¿El Teatro Municipal de Santiago? Sí. Mira, lo que pasa es que hay un dicho popular que hace muchos años circunda en el medio de los cantantes líricos chilenos, ¿ya? Que se dice que el Teatro Municipal es un lugar donde si bien es cierto, depende de la Municipalidad de Santiago, está patrocinado finalmente de manera financiera por grandes actores de la economía nacional, por grandes empresarios. Okay. Entonces, esto está sujeto, esto se supedita en el fondo a que, no sé, pues si a la señora XX, porque yo la verdad es que conozco los nombres propiamente tal de quiénes son las personas que están detrás de esto, pero si tú, no sé, no le caes bien a la persona XXX, no puedes cantar en el teatro por mucho que hagas millones de audiciones. Entonces, porque se supone que, mira, de hecho antes era peor, porque antiguamente no se conocían las audiciones, no eran públicas. De hecho, y desde que el gremio de cantantes líricos, más conocido como ACLICH, también, o sea, ahora ya formalizado como ACLICH, pero antiguamente autoconvocados también, antes de ser un movimiento formal, muchos cantantes protestaban también por decir, oye, pero ¿por qué las audiciones no son públicas? Porque eran privadas, o sea, eran cosas que eran entre cuatro paredes y tú jamás te enterabas cuando, por ejemplo, si tú querías ir a audicionar, no sé, el rol de Carmen, por ejemplo, era imposible porque no se sabía, solamente sabían 4 o 5 personas y las personas que iban a cantar y ya está, y si es que se enteraba una por casualidad podías ir a postular y lo más seguro es que no quedaras porque los puestos ya estaban designados. Entonces, ¿qué se dice ahora? Que sigue ocurriendo exactamente las mismas viejas prácticas, pero la diferencia es que ahora lo publicitan, o sea, lo publican en la página web, pero finalmente el puesto ya está cocinado desde antes, o sea, tú sabes quién va a ganar, quién no va a ganar. Entonces, desde esa perspectiva, para mí es inútil ir a un lugar donde claramente no te van a querer y más, no sé, yo creo que también, esto es muy personal, lo que voy a decir es muy personal, pero yo creo que desde mi postura descentralista, atacameña, y más encima muy contestataria y en cierta forma rebelde con el sistema, y más encima tampoco muy a favor de los empresarios, entonces imagínate, yo creo que soy como la persona menos indicada como para que cante en el teatro municipal, en el sentido de que no me van a querer, ¿me entiendes? Entonces soy como una figura incluso hasta controversial, creo yo. Yo creo que en realidad es por eso, al menos mi postura frente al teatro. No quiere decir que a lo mejor nunca vaya a cantar, porque hay un dicho que dice nunca digas nunca, pero si es que, claro, pero si es que de alguna manera el destino me lleva ahí, me gustaría también que fuera por obra y gracia de mi carrera, de lo que estoy realizando como cultora, como trabajadora en cultura, y tarde o temprano, si es que las cosas salen bien y si es que todo apunta para allá y si es que tengo que estar ahí, lo voy a estar, pero por obra y gracia de mi carrera, no gracias a los pitutos ni gracias a favores de nadie. O sea, creo que esto a mí me gusta el tema de la meritocracia, creo que uno las cosas se las tiene que ganar. Y tú me contabas cuando conversaste aquí en el espacio de Tierra Culta en Copiapó, me contabas lo difícil que fue en un momento en que te decían que tu voz no era para cierto estilo de canto,
y llegas a Italia y te encuentras con que te dicen, a usted su voz está perfecta para esto. ¿Cómo es ese momento? En principio fue súper chocante. Fue un momento muy chocante porque, perdón, fue un momento muy chocante porque cuando yo comencé a cantar en Chile, muchas personas decían que mi voz era muy incisiva, por decirlo así, muy como pulguita en la oreja, no sé cómo explicarlo, pero era muy punzante, muy no aguda, porque aguda, yo también soy soprano y muchos tipos de soprano también somos sujetos a agudas, pero era más incisiva en el sentido tenía demasiado brillo y traspasaba. Cuando yo hablo de brillo me refiero a los armónicos del sonido, ya no brillo de glitter. pero claro, tenía demasiados armónicos en el sonido y eso hacía que de repente algunas personas pudiera molestarles, incluso porque acá en Chile se buscan voces más redondas, más pastosas en el sentido, mira, sabes que ahora ya ni siquiera sé cómo definir la palabra pastosidad en Chile, porque pastosidad no es lo que piensan acá en Italia. Entonces, pastosidad en Chile viene siendo una voz redonda, para mí de corte opaca, o sea, si lo digo sinceramente, para mí ya tiende a ser incluso más opaca. Y es una voz que está como englobada, incluso un poco engolada, por decirlo así. En Chile les encantan este tipo de voces. Dicen que no, porque cuando tú lo preguntas dicen, no, si nosotros queremos que el sonido corra, que sea una voz brillante, pero finalmente cuando tú escuchas cantantes te das cuenta que las voces no corren y en general son bien como atrapadas, como en un cuerpo, ¿no es cierto? Mientras que mi voz en Chile era todo lo contrario, era una voz que corría bastante, pero que quizás corría no en el carril donde correspondía también que corriera, eso también es cierto, porque mi voz era como una especie como de caballo desbocado, ¿me entiendes? Yo tenía mucho sonido, mucho volumen de cuerpo, eso, ¿no? Pero todo, y también de fuerte, y era como todo desordenado, como un caballo desbocado, ¿me entiendes? Entonces, cuando llego acá a Italia, lo que me dicen, oye, ¿no sabes que tu color de sonido es perfecto? Eres una soprano dramática de coloratura. O sea, en este momento yo voy encaminada hacia ese registro, todavía estoy en el registro de ser una soprano lírica oscura, con agilidad, por supuesto, pero más dentro de un espectro de una voz bastante oscura, más de corte dramático. Entonces, en Chile las voces dramáticas suelen asociarse a gente que es bastante más gruesa corporalmente, ya más gruesa, que pesa bastante más en kilogramos que yo, porque yo soy bastante delgada para ser una soprano dramática. Y, o sea, para definirlo dentro del encasillamiento que hay, te fijas, porque en Chile hay un encasillamiento muy grande frente a esto, por eso lo grafico de esta forma. En Chile la mayoría de las sopranos dramáticas tienden a pensar que la soprano dramática va a ser una soprano grande de cuerpo, grande de cara, de músculo, y que claro, en cierta forma hay una relación, sí, pero yo creo que tiene más que ver con la naturaleza de la propia voz. O sea, con el tiempo me he dado cuenta que acá en Italia, por ejemplo, hay sopranos dramáticas que también son flacas y no tiene que ver con un tema de gordura o de engrosamiento corporal el hecho de ser una dramática. Quizás, no sé por qué pensaban eso en Chile. La verdad es que no quiero hacer juicios equivocados también de parte de mi persona, pero creo que en Chile hay una cultura de la ópera que es bastante, según yo, bastante alejada de la realidad italiana y bastante alejada de la realidad europea, por lo general. Es como que hay una burbuja de conocimiento que muy pocos saben, y los poquitos que saben no se atreven a difundirlo en Chile. No tengo idea por qué razón, o realmente no la saben. Entonces yo no sé si hay una mala intención detrás, no tengo idea, pero creo que hay una cultura muy equivocada frente a lo que es la lírica como tal. Y tú has visto esa misma
mirada, por ejemplo, en países latinoamericanos como Argentina, Perú, a lo mejor conoces a otros cantantes de países de aquí de Latinoamérica que quizás están en las mismas situaciones, o es una cosa realmente cultural que nos está pasando en Chile, que nos pasa en distintas áreas. Por ejemplo, en la literatura, Roberto Bolaño, el escritor, decía que poesía chilena tan conocida en Chile. Entonces, aquí contamos siempre Chile, país de poetas, y de algún modo no todos los poetas y escritores chilenos son famosos en el mundo, o sea, son contados con los dedos de una mano. Entonces, no sé si tú conoces esa misma realidad en otros países y cómo funciona también en donde tú vives, en Verona, en este momento. Ya, mira, de partida creo que hay, mira, otros cantantes de otras latitudes latinoamericanas me ha tocado conocer, y ¿sabes qué me pasa? Que creo que esto es un fenómeno que se produce en Chile, más que en Latinoamérica. O sea, yo te digo solamente por la experiencia de conocer otros cantantes latinoamericanos. No los conozco a todos, obviamente, ni a todas, pero los poquitos cantantes latinoamericanos que he conocido acá estando en Italia, me han contado que en sus países no pasa tanto eso. Por ejemplo, en Argentina tiene una riqueza cultural extraordinaria, o sea, que es digna de imitar y de copiar en Chile. O sea, ellos tienen eventos culturales a cada rato. En Chile el tema cultural cuesta, y cuesta mucho, porque lamentablemente, sobre todo la lírica, está muy ligada a la alta alcurnia todavía, a la alta élite. Mientras que habemos cantantes en Chile, que somos poquitos, yo creo, son poquitos y poquitas, que nos dedicamos a estar haciendo este trabajo más territorial y de descentralizar también el tema de la música lírica, porque, ojo, también hay compositores chilenos que son maravillosos en el tema lírico. O sea, entendamos que es cierto, la lírica nació en Italia, pero no significa que porque haya nacido en Italia este género, este estilo de música, no significa que nosotros no lo podamos realizar, y muy bien. De hecho, hay compositores chilenos maravillosos. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que descentralizar la cultura en Chile, y yo creo que esa es una herramienta fundamental para que Chile deje de estar en esta burbuja, porque siento que nuestro país está en esa burbuja. O sea, como que esto en otras latitudes no pasa. Como te digo, en Argentina no es así. He tenido la oportunidad de conversar también con algunos cantantes en Brasil, y me cuentan la misma realidad, que esto no es así, que hay mucha más música, hay mucha más chance de poder hacer cultura, distintos tipos. Imagínate, Brasil es un país también musical, o sea, partiendo desde el bossa nova, pero también ellos tienen la oportunidad y también tienen o sea, tienen las herramientas también para poder hacer música clásica, música mal llamada doc, no debe ser llamada así, debería ser solamente llamada como música de tradición escrita nada más. Y ellos también lo hacen, y lo hacen de manera muy, muy bien. Entonces, también en México también tengo entendido que hay conozco un par solamente de colegas mexicanos que me han contado que la realidad de México, por ejemplo, se asimila un poco a la de Chile. Sin embargo, igual hay muchas más plazas laborales, mucho más grandes, porque bueno, México también tiene una cantidad de habitantes muy superior a la de Chile, claro. Pero sin embargo también tienen estas oportunidades allá, mientras que en Chile es más cerrado. Imagínate, Perú, sin ir más lejos, tiene un concurso de música y lo dirige una organización que se llama CEPROCUT, creo que lo digo bien, que es el concurso de canto lírico de la ciudad de Trujillo. Trujillo es una ciudad que está bastante lejos de Lima, imagínate, ni siquiera está en la capital, está en el norte del Perú, y ellos realizan un festival de canto lírico que es internacional, y van muchos cantantes de otros países y todo, y ha tenido jurados pero espléndidos. Entonces yo creo que ¿por qué en Chile no se da esta realidad? Es muy raro. De hecho, se han hecho algunos concursos líricos en Chile, por ejemplo, como el doctor Luis Sigal, que creo que intercambia cada 4 años, va cambiando, cada año va cambiando la disciplina, ¿no? Por ejemplo, un año piano, otro canto, otro clarinete, y van así. Pero sin embargo, es como la realidad de Chile sigue siendo muy, muy, muy mínima, muy ínfima frente a la necesidad. Porque en Chile se dice mucho, no, es que acá la gente no le interesa. Eso no es cierto. Imagínate, yo por este proyecto que te digo que realicé en conciertos líricos por Atacama en tiempos de pandemia, recorrí toda la región de Atacama, de norte a sur y de mar a cordillera, por las 9 comunas de la región. Y me di cuenta que sí hay necesidad cultural, que la gente sí quiere participar.
imagínate los espacios, a pesar de que estábamos en plena pandemia, se llenaron los aforos, incluso había gente que se quedaba fuera escuchando porque ya la capacidad de aforo no lo permitía por estar en pandemia, y se quedaban igual afuera, y si no, después lo vieron igual por redes sociales. Entonces te das cuenta que realmente la gente sí quiere participar, el tema es que no están las oportunidades de hacerlo. Me pongo a pensar en cómo somos tan poquitos en Chile y tanto que nos cuesta ponernos de acuerdo, porque en muchas materias, o sea, hay día en lo político, que se cruza en todas las áreas de nuestras vidas, pero especialmente en el arte, eso que tú dices, que se le culpa a la gente, al espectador, que no tiene mucho interés y mucho conocimiento para las cosas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no estamos culpando siempre al que menos puede, generalmente? Es un tipo de abuso también. Mira, sí, eso es un tipo de abuso, y yo creo que esa es una gran pregunta, porque yo creo que esto responde netamente al tema de la educación que tenemos siempre, y lo recalco en todas partes. Para mí la cultura va de la mano con la educación, y una no es sin la otra, ¿entiendes? O sea, es una cosa que tiene que ir mancomunadamente. De lo contrario, es imposible lograr cualquier toma de acuerdo que tú puedas propender. Yo creo que el tema, por ejemplo, ahora de la escalada de violencia que hemos tenido, por ejemplo, sin ir más lejos, en los colegios, también responde a lo mismo, que hay una falta, una necesidad de cultura que no está siendo subsanada ni está siendo abordada por parte de nuestras propias autoridades, y no es por el gobierno de turno, sino que es desde siempre. Es una cosa que va de la mano, como te decía, es intrínsecamente ligada a la educación, y el hecho de ser un territorio geográfico tan largo, pero a la vez tan diverso, creo que eso hace que nosotros sea muy difícil ponernos de acuerdo. Ya sabes, por ejemplo, la gente del sur con la gente del centro y la gente del norte somos totalmente diferentes, somos como 3 o 4 Chiles. Ahora, si a eso le sumamos, no sé, ahora, por ejemplo, los estratos sociales también que hay, o sea, ya tenemos estratos geográficos totalmente diferentes en contexto y en complejidad. Y si a eso tú le sumas también los estratos sociales de cada uno de los chilenos y chilenas, todavía la cosa se complica todavía más. Y ahora si le añades el componente educativo y el componente cultural que falta, eso te provoca un caos. Y cómo tú puedes lidiar con toma de decisiones de territorios y de personas tan diferentes. Entonces es muy difícil. O sea, hoy en día yo creo que las redes sociales en un principio, cuando nacieron, es cierto que ayudaban a encontrarse, a conversar, a compartir, a dialogar, pero hoy en día las redes sociales son como lugares de sparring, así como de boxeos virtuales, ¿me entiendes? Entonces, donde la gente ya prácticamente no se respeta, y no solamente pasa en Chile, sino que pasa en el mundo. Entonces, si tú lo llevas a nuestro contexto, esta sumatoria de elementos finalmente te provocan crisis, pues, y hacen que la cultura en Chile en este momento sufra una profunda crisis. Yo creo que a nivel cultural en Chile estamos atravesando una crisis tremenda, a nivel cultural y a nivel educacional como país. Entonces, obviamente eso se refleja en el arte, porque lamentablemente o positivamente los artistas y los gestores, las artistas, la gente de las comunidades, ¿no es cierto?, la gente que viene de patrimonio y todas las áreas de cultura que son enormes, lleva a que sea muy difícil la toma de decisiones, la toma de acuerdos, para que podamos compensar y podamos estar como todos dentro del mismo saco. Es dificilísimo. Oye, y cuando hablamos de decisiones, cuando tomaste la decisión de ir a Verona, a Italia, ¿cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese encuentro, este cambio de un país a otro? Encontrarte también con otra forma de hacer la música. ¿Cómo fue ese momento? Ya, en ese momento fue bien complejo, porque, a ver, cuando yo llegué a vivir a Italia, no llegué directamente a la ciudad de Verona, yo llegué a Pesaro, que es una ciudad pequeña, portuaria, que está como en el centro de Italia, por decirlo así, en la región de las Marcas, Le Marche, en italiano. Y llegué ahí por colegas en Chile que me habían dicho que existía una escuela de canto, para audicionar,
Yo fui desde Chile, en el primer viaje que hice a Europa, audicioné en esa academia y también audicioné en 2 o 3 más, una en Alemania y un par también en Italia. Y tuve la suerte de haber quedado en todas las academias. Ahora, ¿por qué me fui a Pesaro y no a otra ciudad? Solamente por un tema de que ahí habían colegas chilenos. Y yo pensé que iba a ser más fácil para mí llegar ahí y estar con colegas chilenos, donde yo dije, no sé, yo tengo otra dinámica, yo el hecho de ser de región, de no venir de la capital, me da como una visión bastante más hermanable también de las culturas. Entonces yo dije, hoy a lo mejor vamos a hacer una comunidad acá y va a estar todo bien. Entonces resulta que cuando llego allá eso no es así. Me doy cuenta que entre colegas chilenos y también en general entre colegas en la vida, no solamente porque sean los chilenos, sino que en la vida del cantante lírico hay una competencia feroz. O sea, de verdad es una competencia atroz. No tengo cómo graficarlo. Donde es como prácticamente como que todo vale, ¿no es cierto? Entonces yo llego a esta academia, no alcanzo a estar 2 semanas porque a mí me habían pasó un tema bien fuerte, y o sea, antes de llegar a Italia, la directora de esta academia me había pedido que yo me tenía que ir lo antes posible a Italia porque tenía que cantar para un papel. Entonces yo en aquel momento no tenía dinero, estando en Chile no tenía dinero, estaba juntando todavía el dinero para poder irme, y me dice que no, que me necesitaban urgente porque yo tenía que cantar el día 3 de abril y yo tenía que llegar a Italia sea como sea, pero yo tenía que llegar porque yo tenía un compromiso y etcétera, etcétera. Yo llego y a los 2 días de clase más o menos con esta persona me estaba solicitando que obviamente pagara la academia el año completo que yo tenía que hacer mi perfeccionamiento. Obviamente yo actué de buena fe, pagué todo el año de la academia, y resulta que 3 días antes del concierto, o sea, yo ya había hecho la prueba de vestuario, me había sacado las fotos promocionales del evento, todo el tema, y a los 3 días antes de cantar me dice que no, que yo ya no iba a cantar porque iba a cantar otra colega que venía de Rusia, que la habían contratado, y que yo ya no iba a cantar, y que yo podía hacer un concierto. Entonces yo me quedé en estado de shock prácticamente porque yo no tenía dinero, me vine prácticamente con lo puesto, hice hasta rifas, me acuerdo, para poder pagarme el pasaje y venir, y en cierta forma sentía como que estaba defraudando a mi gente. Entonces fue como un shock muy grande, siendo que la persona esta me insistió un montón de llegar para acá. Entonces yo sentí un shock cultural muy, muy, muy fuerte. Yo dije, oye, esto te está pasando a mí por ser yo, ¿qué estoy haciendo mal? Fue lo primero que pensé. O canto mal, que a la persona no le gusta que yo esté acá, que como canto, y empecé a pasarme, o sea, primero mi rollo fue netamente de pensar de que yo lo estaba haciendo mal. Eso fue lo primero. Me sentí muy mal conmigo misma. Y después de eso, acto seguido, me di cuenta que realmente no, y que otras personas conocían a esta persona, o sea, otras personas del mundo de la música, que afortunadamente yo trabajaba también paralelamente con una pianista, había conocido una pianista gracias a una amiga italiana cantante, y trabajaba con esta pianista, y esta pianista conocía a esta directora de esta academia, y me dijo, no, pero ¿dónde te fuiste a meter? ¿Y qué hiciste? ¿Por qué? Oye, pero ahora recupera tu dinero, si es que te lo paga, y todo. Resulta que gracias a ella y a otras personas también italianas, y recalco que son italianos porque los extranjeros que estaban ahí conmigo en ese momento, sean chilenos, rusos, bielorrusos también, que habían compañeros, se portaron como el ajo conmigo, o sea, recibí cero apoyo. A pesar de que ellos sabían mi problema, ninguno me apoyó, nadie me apoyó, estuve totalmente sola. Y nada, entonces los italianos me apoyaron, me ayudaron a recuperar parte de ese dinero. No pude recuperarlo en su totalidad, pero al menos como ya conocían a este modus operandi de esta directora de este taller, de esta academia, ya conocían cómo operaba. Entonces pude recuperar más o menos casi el 50% de lo que le había pagado.
Y nada, o sea, el otro proceso ya era correr con una demanda, pero imagínate, o sea, yo extranjera en otro país, recién llegada, no sabía hablar bien el idioma, entonces iba a estar demandando y más encima podía salir peor. Entonces, nada, simplemente los italianos me ayudaron y ellos mismos, me acuerdo que me aconsejaron ir a otro lugar donde fuera una academia de canto netamente italiana. Y no era por una cuestión de ser, ellos mismos me decían, no es por ser nacionalistas, pero la ópera, como nació acá en Italia, apréndela de un italiano mejor. Y ve tú y juzga tú después qué pasará en el camino. ¿Me entiendes? Entonces, fue súper fuerte. Claro, pensaba en estos discursos de amor, de paz, de lo amoroso en estos tiempos, que hablamos de mayor armonía. Muchas veces los y las artistas tratan de llegar a estos lugares de la armonía y la paz a través de las herramientas más terribles y de las acciones más terribles. Lamento mucho que te haya ocurrido eso, pero cuéntanos en qué estás hoy, porque ya vamos a ir cerrando nuestro programa, nos queda un par de minutitos, y para también presentar la canción con que vamos a cerrar, la canción Porgi Amore. Ya. Bueno, me perdí. Dime. No, te decía que nos cuentes en qué estás en el día de hoy, qué estás haciendo, qué estás preparando, y que nos presentes la canción. Ya, bueno, mira, después que ocurrió eso, me fui a Bolonia y ahí encontré una academia italiana, me perfeccioné, ahí fue ya todo feliz y ellos mismos me ayudaron a postular acá a la Academia per l'Opera di Verona, donde estoy actualmente ya terminando mis estudios, que terminan ahora ya en agosto-septiembre. Y actualmente estoy colaborando, o sea, aquí se dice colaborar cuando tú trabajas como freelance, con el Teatro Giuseppe Verdi de Mantova, en Buscoldo, en la ciudad de Mantova. Y estoy trabajando con ellos actualmente. El otro día tuve que, o sea, estuve a punto de realizar una función para la ópera Sor Angelica, lamentablemente no pude porque me dio COVID, así que vengo recién saliendo del COVID. Participé obviamente de todos los ensayos generales, todo lo demás, pero no pude cantar en la función porque tenía COVID. Pero estamos en eso, estamos con Sor Angelica. Actualmente estoy preparando la audición para el Trovatore, que tengo que ir a hacer al norte de Italia, un pueblito que se llama Rovigo. También tengo que ir a hacer una audición a Florencia y también tengo que cantar próximamente. Fui admitida a mi primer concurso, pasé a la semifinal de un concurso que se va a dar en la isla de Córcega, en Francia. Así que esto va a ser en septiembre también del 2022, así que estoy preparando mi primer concurso lírico, porque siempre he sido como contra los concursos, pero esta vez accedí por primera vez para también probar la experiencia y ver qué tal. Así que pasé a la semifinal de ese concurso que va a ser en septiembre. Y estoy postulando también a otras audiciones, pero con el Teatro Verdi tengo que volver a hacer Sor Angelica. Tenemos que cantar Las bodas de Fígaro pronto, y también conciertos, recitales líricos, y tenemos algún par de óperas en cartelera que me parece que es Tosca, y si mal no recuerdo también Il Trovatore. Así que, miento, y también estoy preparando Aida con el director del teatro de Módena, así que estoy haciendo esas cosas. Y bueno, lo dejo con este tema que se llama Porgi Amor, que es de la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Carolina, te quiero agradecer tu tiempo, que hayas estado acá con nosotros en Voz Alta de Revista Tierra Culta. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de conocer tu historia, conocerte en otras facetas también. Te he escuchado, hemos conversado aquí en Atacama, en Chile, y hoy día conocer un poco más de tu historia y compartirla también con tantas personas, no solamente de nuestro país, sino que también de varias partes del mundo que nos escuchan a través de Radio Bukowski. Muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación, muy, muy agradecida del espacio, y nada, espero que convocar a las personas también a que puedan apoyar también en mis redes sociales como @divicaro en Instagram, Carolina Gallardo en Facebook y en YouTube. Así que
los invito a compartir también este espacio de trabajo cultural. Y nada, muchas gracias por la invitación y espero que cada vez la cultura tenga más adeptos y adeptas también a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, así como también en Latinoamérica y el mundo. Así que la cultura es lo que nos va a salvar del cambio que está viviendo el planeta a nivel social. Así que nada, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, un abrazo y muchas gracias también para ti. Y bueno, ya ahora nos vamos a despedir dejando con la canción Porgy Amor. Contarles que ahora viene, después de este programa, el programa Perros Petardos aquí en Radio Bukowski. También pueden escuchar también este programa en revistatierraculta.cl y revistatierraculta.mx. En Radio Bukowski tienes la mejor música 24 horas, los 7 días de la semana. Radio Bukowski, del mundo para todo el mundo.